Bienvenidos a El dulce veneno de la novela negra, un sendero sonoro que transita por los vastos territorios de la literatura policial y hace un recorrido por sus mejores páginas. Segundo capítulo dedicado a un talentosísimo escritor argentino, Sergio Holguín. En el primer programa compartimos lecturas de sus dos primeras novelas, Lanús y Filo. Hoy continuamos recorriendo su obra. Queridas y queridos oyentes, reafirmo lo que les decía en el capítulo anterior. Holguín es, a mi entender, uno de los mejores escritores de novela negra argentinos. Y creo que la relectura del conjunto de sus libros consolida esta opinión. Ahora, en ocasiones, el autor produce obras que se podría pensar que están fuera de lo que se etiqueta habitualmente como novela negra. Y, en este capítulo 101, me permito comenzar exactamente por ahí. Pero, como siempre, al inicio del programa, le voy a pedir al editor Milton Cardoso el primer tema musical. Empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida, y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tenés excusas, los otros tienen, que te mantengan, para eso están. Sos el burgués más podrido que existe, y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada, y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés que hacer el burro, vivís de arriba, que ascorias. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario, y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Mírate un poco, baja de ahí.
Resta ser artista y te haces el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte raro. Y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, ¿cómo engañas? Sos de mentiras, ya no servís. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Oh, Pato trabaja en una carnicería. 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 Escuchábamos a la Mississippi, que hacía su versión de el tema de Morris, Pato trabaja en una carnicería. El año pasado, cuando todavía tenía 14, mi mayor orgullo eran los 3 kilos de naranja. Porque calcular 1 kilo lo puede hacer cualquiera, pero 3 kilos es difícil. Cuando algún cliente me pedía mi oferta favorita, una de las pocas que teníamos en la verdulería, a decir verdad, o sea, los 3 kilos de naranja por $1, yo tomaba una bolsa grande, iba hasta el cajón y la llenaba de naranjas pálidas, de un anaranjado blanquecino. Por eso salían $1. No eran malas, tenían buen sabor y bastante jugo, a pesar de su aspecto anémico. Bien, llenaba la bolsa y no necesitaba pesarla. Yo sabía que había cargado 3 kilos exactos. Igual ponía la bolsa en la balanza para que el cliente pudiera notar mi buen ojo. La mayoría no se daba cuenta de la hazaña de la que habían sido testigos. Algunos pocos que me felicitaban por cargar justo 3 kilos, ni 10 gramos más ni 10 gramos menos. Y el secreto no estaba en contar la cantidad de naranja, porque las había de distintos tamaños. El secreto estaba en mis brazos, en todo mi cuerpo, que era capaz de sentir perfectamente los 3 kilos de naranja. Una balanza humana. Ojo, tampoco era que me había pasado toda la vida vendiendo fruta. Es más, ni siquiera me gustaba comer verduras, y excepto bananas y papas en todas sus formas, nunca había encontrado nada que me interesara en una verdulería. Hacía poco más de 1 mes que había empezado a trabajar en la verdulería Mi Sentimiento. El Sentimiento y la verdulería eran de mi tío Roberto, el turco, como le decían en todas partes. Y a mí me decían el turquito, el turco Ariel o el hijo de la turca. La turca era mi mamá, la hermana de mi tío. Y no éramos turcos. Mis abuelos maternos eran armenios. Les acabo de leer el inicio del Equipo de los Sueños de Sergio Holguín. Como les decía en la introducción, Holguín se sale de lo que se considera estrictamente el género e incursiona en la novela juvenil, sin dejar de hacer novela negra. No quiero generalizar, pero al menos por lo que leí, observo que la literatura juvenil suele transitar por terrenos de humor y cierta ligereza, productos livianos y entretenidos para atraer a las y los jóvenes a la lectura, lo que en sí mismo es un valor. El Equipo de los Sueños tiene esas virtudes. Es entretenida, tiene humor y amores, pero no renuncia a una visión realista y hasta diría cruda del mundo donde transcurre la historia. En la narración están presentes la desigualdad social, la violencia, la injusticia, los prejuicios, la corrupción policial y hasta el gatillo fácil.
También están ahí la solidaridad, el coraje, el amor y la amistad. Esta decisión literaria nos habla de la mirada del escritor sobre las pibas y los pibes. Se niega a subestimarlos. El protagonista y narrador de la historia es Ariel, un chico de Lanús que tiene 15 años y una vida corriente. Estudia, trabaja, juega al fútbol, comparte tiempo con sus amigos y se enamora. Ezequiel y Pablo son mis mejores amigos. Con Pablo somos compañeros desde la primaria y a Ezequiel lo conocimos en la nueva escuela al entrar en octavo. Siempre andamos juntos. Ezequiel y Pablo son muy diferentes. Ezequiel juega en las inferiores del Porvenir, tiene 10 en educación física y se lleva 4 materias a diciembre y 3 a marzo. Ya tuvo como 3 novias y si él quisiera podría salir con cualquiera de las chicas de primer año del polimodal. Con todas no, Carolina nunca se interesó en él. Pablo en cambio es el bocho. La nota más baja que tiene es 7. Se la pasa leyendo y cuando algún compañero lo apura mal por su aspecto algo desválido, él lo mira con tanto desprecio que su mirada duele más que los puños siempre dispuestos de Ezequiel. El equipo de los sueños podría ser, de alguna manera, una continuación de Lanús. El barrio es el mismo, aunque desde el punto de vista cronológico, Ariel es de otra generación. Adrián, el protagonista de Lanús, tiene aproximadamente la edad del autor, nacido en 1967, mientras que Ariel nació alrededor de 1985. La cotidianidad de Ariel no tiene nada de extraordinario hasta que el amor se cruza en su vida. Me niego a contarles la trama, solo quiero decirles que ese amor lo lleva a vivir una aventura insospechada donde pondrá en riesgo su vida. Un aspecto que me resulta muy interesante de esta novela es que así como en Lanús había una tensión entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, aquí existe una tiranteza explícita entre el barrio urbanizado y la villa. La presencia de Villa Fiorito tiene gran importancia en la historia. Un lugar que reviste un carácter mítico porque allí nació nada menos que Diego Armando Maradona. Pero vamos a la música. Venga, bicho. ¿Qué buscas corriendo en la azotea? 10 pescados hay en la heladera. No es necesario andar corriendo. Muerto de hambre estás, yo te comprendo. Te cruzas por delante, mala suerte das. Sí. Lloras porque te tiran zapatos y te confunden con los demás gatos. Sigue caminando por cuesta vía y no tengas problemas con tu vida. No. Si te cruzas por delante, mala suerte das. Sí,
azotea. Y pescados hay en la heladera. No es necesario andar corriendo. Muerto de hambre estás, yo te comprendo. Sí. Si te cruzas por delante, mala suerte das. Mala suerte das. Mala suerte das. Mala suerte da. La Mississippi interpretaba su versión del tema de Papo, Gato de la Calle Negra. Los habitantes de la zona urbanizada no suelen cruzar la frontera que los separa de la villa. El miedo, la estigmatización, la violencia real y la negación del destino del otro la hacen infranqueable. El amor y la solidaridad llevan a Ariel a atravesar esa barrera. Vale aclarar que la mirada de Holguín sobre la villa no es condenatoria ni romántica. Describe su cruda realidad. Los que estaban de hace muchos años, o los que habían nacido ahí como Patricia, los llamaban los nuevos. Hacía 2 años que habían aparecido y tal vez por eso Pinocho no los conocía. Eran unas 50 familias que habían ido llegando de a poco y habían ocupado unos terrenos fiscales. Fueron construyendo sus casas, haciendo crecer un barrio dentro del barrio. Nadie los molestaba más allá de las habituales peleas entre pibes de un mismo lugar. Un día empezaron a recibir aprietes para que se fueran. Primero los amenazaron, después les robaron. Algunos les destrozaron las casas, a todos les intentaron sacar lo poco que tenían. Pero como era gente tosuda, volvían a construir sobre el suelo devastado. De nada servía que fueran a hacer la denuncia porque en la comisaría ni siquiera se la tomaban. Todos en el barrio sabían quiénes eran los responsables de los aprietes. Los Gardelitos. Como les comenté antes, Ariel y sus amigos deben internarse en Villa Fiorito por un deber que tiene que ver con el amor y la solidaridad. El mayor peligro, aunque no el único, es que deben enfrentarse a los Gardelitos, una banda delictiva que actúa en complicidad con la policía. Para lograr su objetivo, los jóvenes deben actuar por sorpresa, siguiendo un camino indirecto que los obliga a atravesar todo el territorio del barrio de emergencia. El núcleo de relato de esta novela está en esa travesía. Es una especie de odisea urbana que debe vivir un grupo de adolescentes. Nos detuvimos frente a un camino angosto que se perdía en el interior de la villa. Eran las 9 de la mañana. Antes de seguirlo, Pinocho nos dijo: yo no sé qué idea tenés de la villa, qué idea tienen todos ustedes, pero sea lo que sea, están equivocados. La villa es algo distinto a cualquier otra cosa, tiene otro tiempo, otros códigos, los espacios son distintos. En la vida los charcos de agua son ríos,
Un montón de piedras hacen una montaña, 20 casas son un país aparte, y toda la villa es otro mundo. Van a ver cosas que jamás se imaginaron, y nunca van a estar seguros ni tranquilos hasta que vuelvan a salir, porque ustedes no son de ahí, nunca van a serlo. Están en un territorio que no les pertenece y donde no son bienvenidos. No importa que no entiendan lo que les digo, ya van a ver. ¡Vamos! Y entramos en la villa en fila india como quien ingresa a un mundo nuevo. Como les decía antes, Holguín toca temas poco habituales en la literatura juvenil. Uno de ellos es el de la violencia policial, el llamado gatillo fácil. En su travesía por la villa, los adolescentes llegan a una casilla donde se rinde homenaje a las víctimas. El sol de noche iluminó la habitación. No sé por qué había dicho que tengamos cuidado con llevarnos algo por delante, porque en el suelo no había nada, o casi. Todo estaba en las paredes. Había fotos pegados, había cartelitos, algún crucifijo. ¿Y esto qué es?, preguntó Pinocho. Lo hicimos con la gente del barrio y de otros barrios también. Vengan, acérquense. Las fotos eran de chicos jóvenes, solos, con amigos, con su familia. Debajo de cada foto estaba el nombre de cada uno de ellos, la edad y la fecha en que habían sido asesinados, en algunos casos una descripción de cómo había ocurrido la muerte. Lo hice por Agustín y por los demás pibes, dijo Mariela. Agustín era mi hermano, me aclaró. Los nombres se mezclaban, parecían repetirse como si se repetían las circunstancias, los lugares, los procedimientos. Había un Agustín Olivera fusilado a los 26 años en una esquila de Ingeniero Budge, y un Agustín Ramírez que había muerto en San Francisco Solano a los 22. Cristian Saavedra tenía 15 años y andaba por Lanús cuando un policía lo agarró de los pelos y después le disparó en la nuca. Marta Parolari fue baleada a los 20 años junto a su novio en San Vicente. Lorena Lopenzino tenía 21 cuando un cabo intentó detener a unos ladrones de bicicleta en La Matanza. Ella pasaba por ahí y el cabo la mató. Diego Pavón era del Doque. Tenía 16 años cuando estaba jugando en la puerta de su casa y un oficial de la bonaerense que lo tenía amenazado desde hacía meses lo mató. Maximiliano Tasca, de 26, Cristian Gómez, de 23 y Adrián Mataza, de 23 estaban en el bar de una estación de servicio de Floresta y un suboficial retirado les disparó a quemarropa, molesto por unos comentarios que habían hecho los pibes. Walter Sanabria tenía 18 cuando 2 policías de civil lo interceptaron. Walter pensó que era un asalto, salió corriendo y lo mataron por la espalda. Ezequiel de Monti tenía 19 cuando fue obligado por un grupo de policías a tirarse a Riachuelo junto con otros chicos. Murió ahogado. La cruenta enumeración continúa. Los casos que menciona Holguín son de víctimas reales de la violencia policial. La escena concluye así. Los nombres propios se volvían cada vez más comunes, sinónimos de una misma locura y de una misma injusticia. Acerqué mi mano a las fotos como si pudiera leer en braille, como si esos datos no me fueran suficientes y necesitara tocarlos como me había tocado el viejo ciego en la casa de los uruguayos. Reconocerlos con mis manos, verlos con mis dedos y sentir yo también sus pérdidas. El gatillo fácil en el equipo de los sueños. Sergio Holguín tuvo la gentileza de responder algunas preguntas que le planteé acerca de esta novela.
Le comenté que, a mi entender, en el equipo de los sueños abordó temas que no son habituales en la literatura juvenil: la desigualdad social, la tensión entre el barrio urbanizado y la villa, la corrupción y violencia policial, el gatillo fácil. ¿Cómo fue que decidió incluir esos temas en una novela destinada a los adolescentes? Esta es su respuesta. Cuando escribí El equipo de los sueños, había varios temas que estaban dando vueltas en mi cabeza previo a la escritura. Uno de ellos era el de la violencia policial con respecto a los jóvenes, sobre todo pobres, de la provincia de Buenos Aires, en una época que todavía algunos hablaban de la policía bonaerense como la mejor policía del mundo. Y a su vez quería escribir una novela que transcurriera en Fiorito a partir de un episodio en parte autobiográfico. Yo había atendido una verdulería en mi adolescencia en Villa Fiorito, ahí cerca, mejor dicho, no en la villa, sino al lado. Y me pareció que iban perfectos los dos temas juntos. No tenía tan presente el hecho de que estaba escribiendo una novela juvenil. Sabía que era una novela para jóvenes, pero no tenía tan presente que esos temas podían resultar en el límite del género. Me parecía que estaba bueno incluirlos, y cuando llegó el momento de armar un listado de víctimas de la represión policial, ahí sí, en principio dudé si eso iba o no iba en una novela juvenil, y me decidí que sí, que justamente si esa novela la iban a leer adolescentes, estaba bueno que entrara en el foco de ellos, en la mirada, lo que ocurría con la violencia policial, sobre todo en otros jóvenes. También le pregunté si El equipo de los sueños era de alguna manera una continuación de Lanús, en el sentido de que los personajes pertenecían a la generación siguiente de pibes del mismo barrio. Y así me respondió. Podría ser una continuación de Lanús, El equipo de los sueños, en la cuestión más cronológica, no así tanto en los personajes. Más allá de que por ahí Adrián y Ariel tienen algunos puntos de contacto, me parece que hay algunas diferencias importantes entre ellos dos como personajes. Bueno, más allá de que justamente Ariel es un adolescente, ¿no? Es alguien que recién está comenzando su vida fuera del hogar. Pero obviamente hay puntos de contacto fuertes entre las dos novelas, por el hecho de que transcurren en el barrio, que aparece Avellaneda también, que es un lugar secundario en Lanús, y también es un lugar secundario en El equipo de los sueños. Y lo que sí creo que hay una continuidad también de querer retratar el conurbano, ¿no? Esas zonas del Gran Buenos Aires que yo conozco, que viví, con las que crecí, lugares que me siento identificado, y que era lógico tal vez que apareciera sobre todo en esos primeros libros, ¿no? Lanús es la primera novela, El equipo es la tercera, así que había razones para que se comunicaran los dos libros. Sergio Holguín y El equipo de los sueños. Queridas y queridos oyentes, continuamos después de la tanda con este capítulo 101 de El dulce veneno de la novela negra. Continuamos con el capítulo 101 del dulce veneno de la novela negra, el segundo dedicado a la obra de Sergio Holguín. Íbamos a llegar con el partido empezado y yo quería ver a Ezequiel salir con su equipo de básquet. Seguro que Pablo ya estaba allá, se encontraba con Lu en la biblioteca, donde quedarían hasta unos minutos antes del partido. Entre los libros que se pasaba leyendo en la biblioteca y Lu, Pablo iba a terminar idiota.
Lou era descendiente de indios chipehuas y navajos, y usaba unas trenzas como las indias de los dibujos animados. Se parecía a la indiecita de Peter Pan. Además, dijo Flanders sin disminuir ni aumentar las 50 millas por hora, ¿cuál es el problema de llegar con el partido empezado? Estos tipos no aprenden más. Si por ello fuera, jugarían nada más que el último cuarto del básquet, el último tiro del béisbol, el último avance del fútbol americano, los últimos 5 minutos del fútbol. El resto no les interesa y se nota. Charlan con los compañeros de platea, se van a comprar hamburguesas y bebidas, hablan por teléfono. No saben que los partidos hay que jugarlos desde el primer minuto y hay que alentar y no solo mirar. No entienden nada. Ya me lo había dicho mi tío Roberto. Flanders no se llamaba Flanders, sino Trevor. Pero Trevor era un clon. Una copia idéntica de Flanders, el vecino de los Simpson. El mismo bigote, la misma ropa, el mismo tono, la misma esposa y los mismos hijos. Pablo, Ezequiel y yo estábamos viviendo en su casa de Springfield desde hacía 5 semanas. Este es un fragmento del inicio de Springfield, la novela que continúa al equipo de los sueños. Los personajes son los mismos que en el libro anterior, Ariel, Ezequiel y Pablo, que por un intercambio estudiantil han viajado a los Estados Unidos. La Springfield del título no es la ciudad de los Simpsons, sino una de las varias ciudades norteamericanas que llevan ese nombre. Pero el cambio de geografía también conlleva un cambio más profundo. En este caso estamos ante una típica novela juvenil, bien narrada, entretenida, sólida en su estructura, pero no tiene los elementos que a mi entender hacían tan especial al equipo de los sueños. Le pregunté a Holguín cómo fue que decidió abandonar en Springfield lo local y situarla en los Estados Unidos. Esta es su respuesta. La explicación de por qué Springfield abandona lo local es una explicación que tal vez resulte un poco larga. A ver, ¿qué sucedió? El equipo tuvo mucho éxito. En ese momento, no tanto acá, que tardó unos años en despegar, digamos. Después sí, se convirtió en mi novela más leída en los años siguientes. Pero lo que ocurrió es que al poco tiempo hubo traducciones del equipo al francés, al alemán, al italiano, salió en España. Y Springfield lo escribí sobre todo por pedido de mi editora alemana, que a su vez era mi editora en España también. Estaba en Surkamp y en Ciruela, las dos editoriales donde apareció el equipo. Y yo me daba cuenta que había algo que no me terminaba de cerrar de ese éxito, entre comillas, que había tenido el libro y que permitía que en Alemania tuviera 2 ediciones grandes y importantes y me llevaran a mí a hacer una gira de lectura. Y creo que lo que más les gustaba a ellos era justamente todos los lugares comunes de lo que ellos imaginan del ser argentino, ¿no? La pobreza, la corrupción policial, la villa, el fútbol, Maradona. Y entonces dije que debía hacer algo distinto, que justamente tenía que desafiar ese lugar común. Entonces, la segunda parte del equipo, Springfield, transcurre en Estados Unidos. Lo que se habla es de la cultura norteamericana, de las situaciones, digamos, de violencia que hay en la política interna en Estados Unidos, a su vez la gran carga de violencia que hay en la juventud, que puede llegar digamos, a ir armada a la escuela, la excesiva religiosidad de los norteamericanos, todo, digamos, una crítica por un lado a la cultura norteamericana en su sentido más amplio, pero también un canto de amor a la cultura norteamericana, porque aparecen canciones, libros, series, películas vinculadas a la cultura norteamericana y a todo lo que uno ama de esa cultura.
con estos 3 chicos argentinos que se van de intercambio estudiantil y cruzan parte de Estados Unidos, cruzan la Ruta 66 para resolver un caso policial. Obviamente entregué esa novela, salió publicada en España, también en Alemania, y mi editora alemana me dijo, pero esta novela es muy poco argentina. Y yo le dije, no, porque justamente nada más argentino que discutir la cultura norteamericana. Vivimos inmersos en la cultura de Estados Unidos, tomamos Coca-Cola, somos víctimas de las políticas exteriores de Estados Unidos y nos conocemos al dedillo todo lo que pasa en Norteamérica. Me pareció que era necesario para no convertirme en una especie de autor que podía escribir solamente sobre aquellos lugares o zonas que resultan tan amigables para un público europeo. Sergio Holguín y sus comentarios acerca de sus novelas juveniles. Vamos a la música. Por favor, Milton Cardoso. Una casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más. No puedo más, no puedo más vivir en la ciudad. Entre humo y soledad, no, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se pueden comparar, no, con el ruido infernal de esta guerra de ambición para luchar y conseguir prestigio en la ciudad. Dinero y nada más, ni un tiempo de mirar. Un jardín bajo el sol antes de morir. Que hacer una simple reflexión. Solo se puede elegir suicidarse o resistir. Puedes ganar o empatar. Yo prefiero sonreír. Mirar dentro de mí, fumar o dibujar. ¿Para qué complicar?
Era la Mississippi que hacía una casa con 10 pinos, el tema de Manal. Julio Andrada tomaba por la avenida Mancia Alcorta cada mañana, salvo los jueves. Salía con su auto del edificio de Charcas donde vivía, daba la vuelta hasta llegar a Pueyrredón y seguía derecho por esa avenida que cambiaba 2 veces de nombre en su recorrido. Pueyrredón se llamaba luego Jujuy y más adelante Colonia, que terminaba en el estadio de Huracán. Andrada llegaba hasta el final de Colonia y doblaba por Alcorta hasta llegar al puente Uriburu. Lo cruzaba y dejaba atrás la capital para meterse en Lanús. A 10 minutos de auto de Riachuelo estaba su fábrica. Cada vez que cruzaba por la avenida Alcorta pensaba lo mismo, que ninguno de sus conocidos tomaría por esa calle. No lo haría su cuñado, ni sus vecinos del edificio, ni los otros empresarios con los que se reunía cada tanto para pescar o hacer negocios. Todos ellos la evitarían, como la evitaba él los jueves cuando llevaba en su auto a Miggins, el contador que administraba sus negocios. Este es el comienzo de Oscura y monótona sangre, la novela negra más amarga de Sergio Holguín. El protagonista, Julio Andrada, es un acaudalado empresario de origen humilde. Comenzó trabajando de obrero en una metalúrgica donde estaba empleado su padre. Después de la muerte de su progenitor, el dueño de la fábrica, un hombre que no tenía familia, le tomó cariño y de manera informal lo adoptó. Cuando Andrada se casó, le transfirió la fábrica. Andrada es un hábil hombre de negocios que expandió la empresa hasta tener contratos de obras, muchas de ellas públicas, en una vasta zona del conurbano sur. Además, participa de turbios negocios financieros. A medida que Andrada se fue enriqueciendo, se fue alejando de Lanús, su barrio original, y mudándose a lugares más acordes con su nueva posición social. Primero a Parque Patricios, luego a Almagro y por fin a Barrio Norte. Todos los días recorre el trayecto que va de Barrio Norte a Lanús con la naturalidad de atravesar los barrios de los que proviene y que atemorizan a las personas de su entorno social. En su trayecto, sin embargo, se divisa una villa miseria, una zona que tiene que ver con uno de sus fantasmas profundos. Cada vez que Andrada pasaba por delante de una villa pensaba, yo no voy a ser como mi tío. Su mayor terror era imaginar que un día perdería lo que poseía y debería mudarse a un lugar así. Era tal el temor que ni siquiera su esposa o sus amigos sabían que lo tenía o había tenido, un tío que vivía en una villa miseria. Era su secreto y también la fuerza que lo impulsaba a acumular cada vez más. Alejarse de la pobreza era lo único que le producía una auténtica tranquilidad interior. Sin embargo, ese territorio, la Villa 21-24, es el que cambiará el destino de Andrada. Almorzando casualmente en una parrilla, escucha la conversación de 3 camioneros que ocupan una mesa cercana a la suya. Uno de los choferes describe con entusiasmo sus experiencias sexuales con una prostituta de 14 años, una adolescente adicta al paco que vive en la villa. Si alguien le hubiera preguntado a Andrada en qué había pensado en esos días, él habría respondido, en nada. Con eso hubiera querido decir que no había pensado en la conversación que había oído en la parrilla, ni que había planificado nada, ni que había titubeado entre hacerla o no. Simplemente no se lo planteó. El único cambio de esos días fue que, al llegar a la avenida Iriarte, disminuía la velocidad y miraba con más detenimiento hacia la villa. Veía adolescentes caminar por ahí, charlar entre ellas, circular como en cualquier otro lugar de la ciudad.
Él no se decía nada, no sacaba ninguna conclusión, solo una sensación de alerta general en todo su cuerpo, como cuando un animal huele un peligro. Sin embargo, pese a sus temores, una noche Julio Andrada entra en la villa y tiene relaciones sexuales con una prostituta de 15 años. A partir de ese momento se obsesiona, fantasea y se introduce en un infierno autoinfligido donde surgen los aspectos más tenebrosos de su personalidad. Emerge entonces una violencia hasta ese momento oculta. No quiero contarles nada de la trama, solo decirles que estamos ante un Holguín distinto. Si en Lanús había una búsqueda de la justicia y Filo era una comedia romántico-policial, Oscura y monótona sangre tiene algo de policial psicológico, de buceo en zonas sórdidas del alma, aunque también está presente lo social. En la narración se hacen presentes la exclusión, los temores y el odio de la clase media hacia los cartoneros. Es un texto sombrío, con una trama motorizada por el egoísmo, la violencia y la falta de ética del protagonista. El temor de la clase media a la villa aparece con frecuencia en la obra de Holguín. Tiene una presencia circunstancial en Lanús, se materializa para demitificarse en el equipo de los sueños y asume un carácter pesadillesco en Oscura y monótona sangre, donde además se manifiesta la profunda violencia de los sectores privilegiados contra los excluidos. Nuevamente, Holguín tuvo la gentileza de hacerme algunos comentarios acerca de este libro. Le pregunté cómo surgió Oscura y monótona sangre. Oscura y monótona sangre, por suerte, no es autobiográfica. Si no, estaría muy mal si lo fuera. Oscura nace en realidad de un comentario que me hizo Laura Meradi, una escritora joven que no había publicado ningún texto todavía en su vida y que mandó cuentos a La Mujer de mi Vida, la revista en la que yo trabajaba. Leí sus cuentos, me gustaron muchísimo, la llamé, le ofrecí publicarlos, me dijo que sí. Y cuando vino a la redacción me dijo que había leído Lanús. Entonces le pregunté qué le había parecido el libro. Yo le estaba por publicar sus primeros cuentos. Imaginé que Laura, en esas circunstancias, me iba a hacer un comentario de ocasión, ¿no? De, bueno, sí, me gustó el libro, algo así. Y me contestó muy seria, algo que después ella negó, pero yo me lo acuerdo muy bien. No me gustó el tono de ese libro, me dijo. No sé, había algo en ese tono que era blando, que no me terminaba de convencer. Y yo un poco me enojé porque pensé, digo, ¿pero por qué piensa esto? Además le estoy por publicar sus cuentos, tendría que ser más generoso y decirme que le encantó el libro. Pero me quedé dando vueltas sobre esa idea, sobre el tono de Lanús y también de alguna manera de Filo. Así que decidí que mi novela siguiente iba a tener un tono absolutamente distinto a esos libros, que no iba a tener humor, que no tenía que hacer ni un solo chiste a lo largo de toda la novela. Y surgió la influencia ya notable entonces, pero en esa novela está muy a flor de piel, de Georges Simenon. Yo quería escribir una novela como las que escribía Georges Simenon, en ese tono oscuro, con personajes medio atravesados, con descripciones psicológicas muy extensas, que van definiendo el sentido de la historia. Todo el tiempo tenía Simenon en la cabeza para escribirla, y a su vez es también una especie de continuidad en algún punto con El equipo de los sueños, una mirada absolutamente distinta y contraria de lo que es la villa, pero sí es la irrupción, digamos, de alguien de otra clase social en un ámbito donde no es bienvenido en principio. Ese es el principal motivo de cómo escribí Oscura monótona sangre. También le consulté si consideraba que en este libro se entrecruzan el policial psicológico con lo social.
Sí, Oscura tiene un cruce ahí entre lo psicológico y lo social muy marcado, ¿no? Me interesaba mucho la visión de este hombre que es de un hombre de dos mundos también, un personaje que es bastante común en mis libros, ¿no? Alguien que pertenece como a dos mundos distintos a la vez, que hay una tensión entre lo que fue y lo que es, entre aquel chico pobre convertido en un empresario exitoso, que no se termina de adaptar a la vida burguesa y que termina destrozándolo todo de alguna manera. Ahí creo que en algún punto también estaba otras influencias que no era solamente Simenón, o en todo caso era Simenón a su vez influido por Camus o por o Stendhal, ¿no? El Rojo y Negro. Hay algo de esos personajes de la literatura francesa tan habituales y tan fuertes, donde el protagonista es una persona que más allá de los desastres que haga, tiene una ética de comportamiento que lo lleva a la autodestrucción, ¿no? Y por otra parte también me interesaba esa mirada que podía tener un burgués con respecto a ese mundo que le resultaba tan ajeno como el de la villa, porque Andrada no viene, digamos, de ese universo, es un tipo pobre, pero un tipo pobre de barrio del Gran Buenos Aires. Hay en esa pobreza, la pobreza de la villa, en realidad es a donde hubiera ido a parar si esa clase media pobre a la que pertenecía se hubiera terminado de caer. Entonces, él fue hacia arriba, podría haber ido hacia abajo y haber terminado en una villa. Y eso me parece que esa fascinación tiene que ver con su temor, ¿no? Con ese temor a caer en lo más bajo de lo social, y para eso cae lo más bajo desde lo humano, ¿no? Y desde lo moral. Se puede usar la palabra moral en este caso. Pero indudablemente hay sí una presencia de lo psicológico que es muy fuerte en este marco social también tan determinado. Un aspecto que me intrigaba era de dónde surgía la violencia profunda de Julio Andrada. Yo no sé si hay una explicación clara de dónde viene o de dónde surge la violencia profunda de Julio Andrada. A mí me parece que tiene que ver con su personalidad, que podría no haber sido así como es, si tuviera otra personalidad. Que digamos, es muy difícil enmarcar eso en un contexto social, no sé, un determinismo ajeno a su propia personalidad. Me parece que es un hombre que no puede reprimir su violencia, o en todo caso hay una violencia tan contenida, tan en el fondo de su espíritu, que cuando surge es terrible, ¿no? Y hace, me parece que a los movimientos que va haciendo él a lo largo de la novela, ¿no? Que está regido por esos movimientos violentos de su personalidad. Por último, le comenté al escritor que observaba que la villa es un territorio que tiene una presencia importante en su obra, y le pregunté si la villa que encuentra o percibe Andrada es diferente a la de sus novelas anteriores, y esto es lo que me respondió. Con respecto a la villa y Andrada, pasa algo que para mí es muy importante. Yo en estos años no he tenido mucha experiencia de haber estado en la villa, como por ahí en mi adolescencia y juventud, donde para mí era mucho más común. Tenía amigas que vivían en Fiorito, como te contaba antes, atendí una verdulería ahí a 3 cuadras, donde está descripta la verdulería del equipo de los sueños, pero no conocía la villa en estos años, ¿no? Entonces yo podía haberme documentado, podría haber ido, podría haber recorrido un poco para poder escribir mejor Oscura, pero después me di cuenta que era mucho más interesante tener esa mirada ajena que tiene el propio Andrada. Si vos te fijás, Andrada va a la villa de noche y no ve muy poco, ve un mundo que es más fruto de sus fantasías que de la realidad.
hay muy poco de ese de lo que es la vida realmente dentro de la villa. La villa funciona más como, si lo decimos en términos de Bakhtin, si es un cronotopo, sería el espacio y el tiempo de su fracaso, ¿no? Como te decía antes, me parece que la villa es el temor, no el temor a lo que le puedan hacer a él, el temor a no sé, a ser robado o lastimado dentro de la villa, sino el temor a caer en la villa, a tener que en algún momento ir a vivir ahí, ¿no? El de perderlo todo. Me parece que ahí está funcionando más que nada su miedo y eso hace que la villa tenga digamos, sea un espacio mítico para él. No importa tanto las características físicas, arquitectónicas, sociales, en las que se pueda mover dentro de la villa, sino que lo que importa ahí es ese miedo que tiene él y que no lo expresa abiertamente. Holguín y oscura y monótona sangre, una gran novela. Me atrevo a decir que indispensable, de uno de los mejores escritores argentinos del género negro. Queridas y queridos oyentes, llegamos al final de este capítulo. Nos encontramos en el próximo programa para seguir con este recorrido por la obra de Sergio Holguín. Y nos vamos como siempre con música. En este caso, La Mississippi y su versión de Post-Crucifixión del gran Luis Alberto Spinetta.
las torres